Y Dios soberano, Rey que habitas en majestad, en gloria y en poder, esta mañana, Señor, que nos concedes la vida, queremos usarla desde muy temprano para expresar nuestra adoración a ti, Señor. Eres digno de gloria, eres digno de adoración. Nuestra vida entera, Señor, debe estar dirigida a la alabanza que debe ser entregada a tu nombre, a tu santo nombre. Gracias te damos, oh Dios, muchas gracias, porque de todos los privilegios que nos regala, Señor, sin duda, este que gozamos de la salvación es el más grande, el más bello de todos. Por eso, Señor, te alabamos, te adoramos. Gracias, Señor, por la forma tan gloriosa en que nos rescataste de las tinieblas y nos traes a la luz, por la guía de tu Santo Espíritu, por la forma en que ayudas, Señor, a nuestra santidad, cómo preservas nuestra alma aún cuando todavía luchamos con nuestros pecados, cómo nos guías con tu Santo Espíritu y con tu palabra, Señor, cómo no nos dejas solos en ningún momento. Padre, y hay mucho más para agradecerte y razones para alabarte que no alcanzan a esta oración y que podemos traer a nuestra mente torpe cuando oramos, Señor. Pero te queremos rendir adoración, Señor, en esta mañana. Te queremos pedir que nos guíes, que nos ayudes, que nos enseñes una vez más a través de aquello que en un tiempo revelaste, has preservado y que hoy tienes para nosotros. Por eso te pedimos que ilumines nuestro entendimiento, que nos ayudes, Señor, y que por tu palabra seamos santificados. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy entramos a la última parte del libro de los Salmos. Recuerde que cuando leemos cualquiera de nuestras versiones encontramos que en la parte de arriba de nuestra Biblia dice libro quinto. Y es menester recordar que el libro de los Salmos es una colección de 150 poemas escritos a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y que se ha dividido en 5 libros. El libro 1 va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 41. No se incluye el capítulo 1 y el capítulo 2 porque se ha dicho que son anónimos y sirven como una introducción para los salmos. El libro 2 va desde el capítulo 42 al 72. El libro 3 va del 73 al 89. El libro 4, o el cuarto, va desde el 90 al 106. Y el libro quinto va desde el 107, con el que iniciamos hoy, hasta el 150. Ahora, esta división no es arbitraria. La forma en que se determina cada sección tiene que ver con el último versículo con el que termina precisamente el capítulo. Por poner un ejemplo, cuando leemos el capítulo 41, el Dios de Israel por los siglos de los siglos, amén y amén. Bueno, vamos a darnos cuenta que cada sección termina con palabras muy semejantes, por no decir que iguales. En la sección número 3 termina con el versículo 52 en el capítulo 89 y dice: bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. O podemos recordar aquella en la que nos guió el hermano Kevin en nuestra última reunión en el Salmo 106, que es una de las divisiones, la cuarta división. El versículo 48 dice: bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Entonces,
Las divisiones obedecen a unas secciones con las que termina con un llamado a adorar al Señor. Y hoy vamos a entrar a la última sección entonces, que está comprendida, como decía hace un rato, entre los capítulos 107 al 150. Y algo que podemos señalar de esta última sección es que es muy especial, ya que nos prepara para el final del libro de los Salmos. Y en esta parte final vamos a encontrar que se hace mayor énfasis en el llamado a la alabanza a Dios. Los salmos, que pueden dividirse en salmos de lamento y salmos de alabanza, en esta última sección va a haber mayor presencia de los salmos de alabanza. Hay un continuo una continua invitación a la alabanza. De hecho, nos preparan para los 5 últimos capítulos, que son los salmos aleluya, los 5 salmos finales que expresan toda esa alabanza al Señor, aleluya. Lo último que pudiéramos tener presente en cuanto a esta sección es que en ella se encuentra esa exaltación o ese poema que se expresa a la palabra del Señor, como es el Salmo 119. Así que estamos en una última sección muy especial que nos va a constantemente invitar a la alabanza al Señor. Ahora pensemos en el primer capítulo del libro quinto, quiere decir el Salmo 107, el que tenemos hoy por delante. Y este salmo es una clara invitación a la alabanza a Dios, ya correspondiendo, como decía hace un rato, a esta última sección del libro de los Salmos, y hace memoria de 3 cosas. Por un lado, hace memoria de cuál era nuestra condición antes de que Dios nos rescatara, cómo vivíamos. También expresa la misericordia divina, cómo Dios nos rescató de esa condición en la que nos encontrábamos. Y por último, nos muestra como los beneficios o una invitación también a la adoración. Es como mirar nuestro pasado, reconocer nuestro presente y por ese ejercicio terminar adorando al Señor. Y esta es una constante en el Salmo. Una y otra vez va a ir al pasado, a nuestro presente, y expresa entonces el llamado claro a adorar al Señor. Otro detalle que podemos considerar en el Salmo 107 es que también nos va a recordar que nuestro pecado tiene dolorosas consecuencias, que cuando vivíamos alejados del Señor experimentábamos las consecuencias de nuestro extravío, como enseña Romanos, y que Dios viene con su misericordia a rescatarnos cuando clamamos a Él. Este salmo hace énfasis a la respuesta divina cuando el hombre se acerca expresando en humildad su condición delante de Dios y Él rescata del hoyo su vida. Así que también se puede hacer énfasis al analizar este salmo en cómo Dios es un Dios misericordioso que responde con benevolencia a aquel que le alaba, a aquel que le adora y a aquel que pide de Él su misericordia. Así que nos va a motivar una y otra vez el Salmo a alabar a Dios, reconociendo su constante gracia, reconociendo que nosotros somos pecadores y que estábamos desviados de su misericordia, de su bondad, y como Él se complace en extender su mano cuando rogamos por auxilio. Ahora, en cuanto a la división que pudiéramos hacer del Salmo, 5 veces en este Salmo se nos invita a adorar a Dios y se nos dan claramente las razones para hacerlo. Se nos muestra el actuar de Dios, su bello carácter, sus acciones en favor a cada uno de los suyos. Así que yo les propongo que
respetemos esas 5 invitaciones haciendo entonces una división en 5 partes. Vamos a estar considerando entonces el Salmo 107 en 5 partes, que son 5 invitaciones a alabar a Dios. Y quisiera presentarlo de esta manera. Como son invitaciones, quiero hacerlo así. Número 1, alabemos al Dios que redime. Este se encuentra desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Note que empieza hablando primero de la invitación a la alabanza, como decíamos hace un rato, cuál era nuestra condición y hacia dónde nos ha llevado el Señor, y termina reconociendo entonces que esa misericordia divina. Salmo 107, versículo 1 al 7. Alabemos al Dios que redime. Leo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por el camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Allí termina entonces la primera invitación. Este salmo, como decía hace un rato, es una invitación a alabar, pero noten que está enfocado específicamente en que deben alabar a aquellos que han sido redimidos de Jehová. De manera entonces que es una invitación a que alaben al Señor los rescatados. ¿Cómo no alabar a Dios cuando recordamos nuestro pasado? El Salmo dice que nosotros estábamos perdidos, sin camino, hambrientos, sedientos completamente. No había en nuestra alma la capacidad incluso de sostenernos, porque desfallecía nuestra alma dentro de nosotros. Pero Él nos redimió. Clamamos a Él y Él nos puso en camino derecho, dice el Salmo. Entonces recordar nuestro vergonzoso pasado y cómo fue convertido ahora en un maravilloso presente debe llevarnos a alabar al Señor. En esta primera invitación, entonces, amado hermano, quiero que recuerdes que tú eres un redimido del Señor. El Señor te ha rescatado y eso es motivo suficiente para que alabemos al Señor. Número 2, alabemos al Dios que sacia el alma. Esto se encuentra desde el versículo 8 hasta el versículo 14. Notemos que nuevamente inicia con una invitación a la alabanza. Versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicciones y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo de sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. En esta segunda invitación del salmista, él hace énfasis en la bondad de Dios al saciar nuestra alma, llenar nuestra alma hambrienta. Aquel agujero infinito que había en nuestro corazón encontró solo paz en su presencia. ¿Cómo vivíamos antes de conocer al Señor? Como dice el texto, como morando en tinieblas, como hambrientos sin la posibilidad de saciarnos,
porque nada llenaba ese agujero infinito que había en nuestro corazón. Solo el amor y la bondad de Dios pudieron saciar nuestra necesidad. Nos recuerda nuevamente entonces que éramos prisioneros en sombra de muerte. Pero es maravilloso que el texto dice que rompió nuestras prisiones. Hoy estamos completos en Él, plenos en Él. ¿Cómo no alabar a Dios, a aquel que ha llenado completamente nuestro corazón con su presencia? Así que, querido hermano, en esta segunda invitación, alaba a Dios, que ha saciado tu alma. Número 3, alabemos al Dios que nos sana con su palabra. Vamos a leer entonces desde el versículo 15 hasta el versículo 20 en esta tercera invitación. Dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Creo que hasta aquí, amados hermanos, podemos ver un bello retrato de nuestra historia. Todos nosotros estamos allí claramente descritos en las palabras de este salmo. Estábamos enfermos, éramos una llaga podrida, como dice Isaías. No había nada sano en nosotros, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. El pecado supuraba completamente en nuestra existencia, en nuestra alma. Pero Dios, como dice el Salmo, envió su palabra y nos sanó. Su palabra desmenuzó los cerrojos de hierro que ataban nuestros corazones. Nos libró de nuestra ruina. ¿Cómo no alabar a Dios, a aquel que nos ha sanado con su palabra? Así que esta tercera invitación, alabar a Dios, nos recuerda la maravillosa misericordia de Dios al enviar su palabra y sanarnos del pecado, de la corrupción, de la condenación. La cuarta invitación, entonces, dice: alabemos al Dios que nos sostiene en la tormenta. Esto se encuentra desde el versículo 21 hasta el versículo 30. Leamos: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo, los que descienden al mar en nave y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Ahora el salmista entonces nos muestra a Dios controlando los fenómenos naturales, que libra del temor a los que claman a Él, como se repite a lo largo del Salmo. Ya van 4 veces que nos recuerda que cuando clamamos a Dios, Él viene en nuestro socorro. Aquello que puede iniciar con una travesía, luego se transforma en una terrible tormenta para los que están en embarcaciones. Esa tormenta que llena de angustia, y claman en la tormenta, y Dios envía su palabra y apacigua las ondas.
Y en este salmo no podemos sino recordar, por lo menos en esta porción, pensar en aquello que hizo nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo con esta referencia al traer calma en medio de la tormenta, cuando se encontraban precisamente angustiados, afligidos sus discípulos. Él ordena a los vientos, al mar, que callen, que enmudezcan, mostrando cómo Él es ese Dios soberano que trae calma en medio de la tormenta. Ahora entonces podemos considerar que no solamente nos ha rescatado, que ha saciado nuestra alma, que ha sanado nuestro corazón del pecado, sino que también Dios nos sostiene en este peregrinar hacia la gloria eterna, no importando las tormentas que podamos nosotros atravesar. ¿Cómo no alabar a Dios, aquel que trae calma a nuestra vida? Y leamos entonces, para terminar, la quinta invitación: alabemos al Dios que gobierna con su providencia. Esta se encuentra desde el versículo 31 hasta el versículo 42. Leamos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua, y la tierra se seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembra campos y planta viña, y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplica en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congoja. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdido, vagabundo y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaño de ovejas. Véannos los rectos y alégrense, todos los malos cierren su boca. Esta última invitación a alabar a Dios nos muestra que Él es el que permite tanto la tierra infértil como la fértil. Él permite que no haya fruto, como también la abundancia de ello, que se multiplique el fruto. Pero en todo momento nos señala que Él se complace en hacer bien a los rectos, a los suyos. Es una invitación a que meditemos en la maravillosa providencia de Dios que nos sostiene. En medio de la escasez o en medio de la abundancia, en medio de la tierra fértil o la infértil, debemos alabar al Señor. ¿Cómo no adorar a nuestro Dios, aquel que hace según su providencia que todas las cosas redunden para bien de nosotros? Ahora mire cómo termina el salmo. El versículo 43 dice: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Si 5 veces expresó una invitación directa a alabar a Dios, mostró la misericordia del Señor, mostró nuestra condición como estábamos antes y la forma gloriosa en la que Él nos tiene el día de hoy, ha mostrado su misericordia, nos ha rescatado. Entonces termina preguntando el salmista: ¿quién es el sabio que guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Eres sabio, somos sabios cuando entendemos la misericordia de Dios, cuando entendemos que Él nos redimió, que Él sacia nuestra alma, que Él sanó nuestro corazón, que Él nos sostiene en medio de las tormentas, que Él nos cuida según su buena providencia. Entonces no dejemos de alabarle, entendiendo la misericordia de Dios. Y de esto trata entonces el Salmo 107. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor,
porque nos has permitido a través de este salmo recordar nuestra terrible condición, recordar lo que éramos. Estábamos perdidos, hambrientos, sedientos, sin la posibilidad de hacer algo para rescatar de esa corrupción nuestra alma, enfermo de pecado, Señor, estábamos. Padre, pero tú extendiste tu mano de gracia y de misericordia y nos rescataste. Tú atendiste al clamor, Señor, cuando levantábamos, Señor, nuestra mirada, movidos precisamente por tu gracia, y te pedíamos auxilio. No nos dejaste en esa condición, Señor. Nos has rescatado, nos has sanado, has saciado nuestra alma. Hoy nos tienes, Señor, bendecidos por tu providencia, cuidados por ti, Señor. Nos sostienes en medio de la tormenta. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás en nuestra vida. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.